En los rincones más oscuros del cine de oro, hay secretos que jamás fueron susurrados. Durante los años de censura, de luces tímidas y cámaras que escondían más de lo que revelaban, las verdaderas historias permanecieron bajo llave, cubiertas por la niebla del tiempo detrás de cada mirada en la pantalla, cada lágrima silenciosa y cada aplauso robado. Hay vidas que desafían la memoria oficial, mujeres y artistas que amaron sin permiso, enfrentaron silencios impuestos y eligieron vivir fieles a sí mismas, aunque eso significara cruzar fronteras invisibles. El cine de oro escondió historias que hoy queremos volver a contar: Rosario Granados, Marga López, Libertad Lamarque, Ninón Sevilla, Kitty de Hoyos, y tantas otras, figuras que brillaron en escenas eternas y lucharon fuera de ellas contra un sistema que solo permitía la perfección que dictaba la industria. Cada vida es un archivo prohibido, cada pasión un secreto, cada gesto una huella borrada por quienes temieron la autenticidad. No te vayas antes del final. La última actriz fue descubierta de la forma más cruel, justo en el preciso instante en que el éxito parecía inalcanzable. ¿Te atreves a conocer lo que el tiempo intentó enterrar? Vela, si esta historia te mueve algo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso borrar, fuego porque cada recuerdo importa. Rosario Granados. En los días dorados del cine mexicano, entre los espejos de estudio y los susurros de camerino, brillaba Rosario Granados, una presencia tan sutil como poderosa. Era la actriz de la mirada noble y la voz serena, la que conquistó a la industria con una elegancia innata, tejiendo personajes de madres abnegadas, esposas intachables y mujeres que parecían talladas para la virtud. Pero tras ese reflejo de perfección, la historia real nunca fue contada del todo. Rosario, nacida en Argentina y forjada en México, ocultó durante años un secreto que no cabía en las reglas de la época. Las fiestas del medio eran tierra ajena. Prefería los silencios, la puntualidad casi obsesiva y el trabajo detallista, evitando los reflectores fuera de pantalla. Comenzó a aparecer, siempre discreta, al lado de una joven de cabello oscuro. Al principio decían que era su prima, su asistente, pero quienes observaban más allá sabían que era el amor de su vida. ¿Puedes imaginar lo que significaba desafiar el molde en un mundo donde la autenticidad era pecado? Cuando los rumores llegaron a los pasillos del sindicato y a oídos de un productor con cuentas pendientes, bastó una carta anónima para cambiarlo todo. No hubo escándalos mediáticos, solo un silencio mortal. El teléfono paró, los papeles se esfumaron. De protagonista, Rosario pasó a figura incidental, hasta que la pantalla la dejó ir. Fuego dicen que murió como vivió, en silencioso coraje, acompañada solo por quien nunca la dejó, ignorada por la industria que antes la aplaudió. No hubo homenajes ni despedidas públicas, pero ni el exilio ni el olvido pudieron borrar la huella de una valiente. Rosario Granados desafió la historia porque amó sin pedir permiso. Marga López. Era imposible ignorar a Marga López. Su mirada desafiante y su voz elegante cortaban el aire de los foros del cine mexicano. Nadie preguntaba por su origen argentino ni por su pasaporte gastado, porque lo que importaba era su arte, su presencia magnética y una versatilidad que no permitía dudas. Dramática, divertida, intensa. Marga podía ser todo en pantalla, menos dócil fuera de ella. Ese carácter feroz le rindió una carrera brillante, pero también le encendió las sombras de la sospecha. En una época de matrimonios por conveniencia y amores fingidos, Marga eligió vivir sin pedir permiso. Se casó, tuvo hijos, se separó. Viajaba sola, dictaba sus propios horarios y protegía su intimidad con un candado invisible. Pero los rumores, como sombras, nunca descansaban. Se decía que una reconocida guionista residía en la misma propiedad, en una casa separada pero siempre presente. Coincidían en proyectos, viajaban juntas, compartían silencios donde cabía todo lo que el mundo no quería ver. No hubo declaraciones, ni escándalos, solo una resistencia silenciosa. A los ojos de la industria, era demasiado libre. Los papeles protagónicos comenzaron a disminuir, los premios se negaron a su nombre, y fue deslizándose hacia papeles secundarios que no hacían justicia a su talento. Cuando murió en 2005, la prensa trató su funeral con respeto, pero sin profundidad. Nadie mencionó a la mujer que la acompañó fielmente hasta el último día. Fue llamada asistente, figura anónima al fondo de las imágenes. Marga López nunca inclinó la cabeza. Vivió su amor sin comercio, sin permisos, y pagó el precio que el sistema exigía a las mujeres valientes. Su legado es el de una figura que no solo desafió la pantalla, sino también la vida misma. Fuego, ¿quieres descubrir el secreto prohibido que guardaba Libertad Lamarque detrás de su eterna sonrisa? Libertad Lamarque. Libertad Lamarque llevaba un nombre que era promesa y desafío. Nadie en el cine latinoamericano olvidaba su voz cristalina, su estampa elegante y aquella eterna sonrisa que parecía indestructible.
Pero lejos del escenario y los flashes, Libertad guardaba una batalla silenciosa. Su apellido no solo era el título de sus películas, sino un llamado interno a vivir bajo sus reglas, ajena a las opiniones de la industria y del público. Nacida en Argentina, exiliada en México, la Márquez supo resistir tempestades de la vida y del espectáculo. Tras un escándalo que la hizo abandonar su país natal, se prometió no volver a ser devorada por la mentira pública. Sus romances oficiales eran cuidadosamente seleccionados, pero los rumores y las notas de prensa rozaban apenas la verdad. En los camerinos, siempre llegaba acompañada de una joven pianista, talentosa y discreta. Nadie preguntaba, pero todos observaban. A lo largo de las décadas, era habitual verla ensayar en compañía de aquella mujer, compartiendo no solo la música, sino también viajes, casas y silencios profundos. Eran inseparables, susurraban los músicos. Libertad encontraba su refugio en ella más que en cualquier galán ficticio. La industria nunca toleró las historias auténticas. Libertad lo sabía y por eso protegió ese vínculo con precisión solo comparable a su disciplina artística. Cuando la prensa presionó, ella respondía con evasivas poéticas, cambiando los temas con una sonrisa y un tango. Siempre se mantuvo fiel a su esencia, la de una mujer imposible de encasillar. Fuego la leyenda dice que Libertad Lamarque desafió la soledad, los exilios y el precio de ser ella misma. Murió rodeada de melodías, protegida por la misma mujer que le ofrecía libertad fuera del escenario. Su mayor secreto fue haber amado profundamente, en un tiempo y lugar donde el amor auténtico era peligroso. Ninón Sevilla. Ninón Sevilla era el huracán que el cine mexicano nunca pudo domar. Llegó de Cuba con una fuerza inusitada, rompiendo reglas y reinventando el papel de la mujer en pantalla. Bailarina feroz, actriz magnética, diva absoluta, pero, sobre todo, un alma indómita que resistió la censura de una época donde el deseo debía ocultarse bajo capas de perfección y silencio. Desde sus primeros papeles, Ninón conquistó la industria con movimientos salvajes y miradas que hacían temblar toda moral. Pero tras bambalinas, vivía otra historia. Los romances públicos se alternaban con amistades intensas y una presencia constante, casi invisible, de una joven coreógrafa que formaba parte de su equipo. Nadie se atrevía a hablar demasiado. Era época de secretos y pactos tácitos. La industria exigía disciplina y sumisión, pero Ninón nunca se doblegó. Fue vista en fiestas privadas, acompañada de mujeres que lo eran todo menos simples asistentes. La censura era implacable, la prensa sembraba rumores, los productores marcaban límites en contratos y la iglesia condenaba al cine que desafiaba las costumbres. Ninón enfrentó todo con escándalo y pudor a la vez, pero pagó caro. Durante los años 50, los papeles protagónicos disminuyeron, y las portadas pasaron de celebrar su talento a especular con su vida. En sus últimos días, fue apartada de los grandes escenarios. Sobrevivió gracias a su arte y a la lealtad de quienes supieron entenderla. Murió sin homenajes espectaculares, dejando tras de sí una huella ardiente, la de una mujer que eligió bailar su propia verdad, sin temor a la condena. Fuego, ¿quién se atrevió a desafiar el siguiente límite prohibido del cine de oro? Kitty de Hoyos. Kitty de Hoyos era la promesa atrevida de una nueva generación. Dueña de una belleza moderna y una elegancia poco convencional, se ganó un lugar en el cine mexicano a golpe de talento y rebeldía. Su voz era firme, sus opiniones agudas y su capacidad para improvisar, legendaria. Pero, como tantas estrellas de su tiempo, Kitty no encajaba en el molde ni aceptaba las reglas que la industria trataba de imponer. En los foros, era conocida como la actriz que llegaba tarde, pero siempre con una excusa brillante que hacía que todos la perdonaran. Fuera del foco, no participaba en fiestas ni alimentaba chismes sobre romances con galanes. En cambio, la veía siempre con una guionista joven, brillante y misteriosa que la acompañaba en los estrenos y las giras de prensa. Nadie preguntaba, pero todos sabían que su vínculo era más profundo que la amistad. Kitty mantuvo su independencia a cualquier precio, incluso cuando ello significó perder papeles y contratos con grandes estudios. Los productores temían sus ideas, pero la respetaban porque en pantalla era inolvidable. Cuando los rumores sobre su vida privada comenzaron a filtrarse, nadie se atrevió a enfrentarlos directamente. En su entorno era conocida por una frase: "No vine a pedir permiso, vine a contar mi versión". A pesar del boicot silencioso, Kitty nunca renunció a ser ella misma. Sus últimos años transcurrieron lejos de los reflectores, rodeada por la misma guionista que la acompañó desde el primer día. Al morir, los medios la recordaron por su carrera y su talento, pero nunca mencionaron a la mujer que fue su gran amor y cómplice. Fuego, ¿quiere seguir con la historia prohibida detrás de Gloria Marín, la voz indomable del cine nacional? Gloria Marín. Gloria Marín imponía respeto con su sola presencia. Dueña de una voz grave y una mirada llena de carácter,
se ganó el título de indomable en el cine nacional. Su historia de pasión tumultuosa con Jorge Negrete llenó revistas y suspiros, pero detrás de ese romance legendario, hubo otra historia que nunca llegó a los titulares y que la industria decidió enterrar en el silencio. Cuando su relación terminó, Gloria se refugió en la soledad y la entrega total al trabajo. Muchos notaron que, tras ese aparente aislamiento, surgió una nueva sombra a su lado, una joven maquillista que no solo la asistía, sino que también la esperaba en los foros, la acompañaba a las giras y permanecía discretamente un paso detrás, velando por ella mucho después de que el resto se hubiera ido. Entre ambas existía un lazo evidente, un cariño sin nombre y una lealtad férrea que, en una época obsesionada con las apariencias, simplemente no tenía cabida. Los rumores no tardaron en llegar y, como en otras historias, el castigo fue el exilio gradual de los papeles principales. Decían que Gloria tenía un temperamento difícil, pero lo que realmente molestaba era su negativa a volver a casarse y su independencia feroz. La industria castigó con el olvido a quien no podía controlar. En sus últimos años, fue la misma mujer quien la cuidó hasta el final, acompañándola en silencio, fuera de cualquier reconocimiento público. En los reportajes fúnebres solo se nombró a Jorge Negrete. Ni una palabra sobre quien realmente sostuvo a Gloria en sus últimos días. Fuego así borró el cine nacional la historia profunda entre dos mujeres valientes. Pero entre técnicos, vestuaristas y unos pocos leales, el verdadero legado de Gloria Marín sigue vivo, el de una mujer apasionada que nunca pidió permiso para amar y desafiar el molde. ¿Quieres que revele la siguiente historia prohibida, la de Rosa Carmina? Rosa Carmina. Rosa Carmina era la tempestad que cruzaba la pantalla a ritmo de mambo. Su figura estilizada y su personalidad arrolladora la convirtieron no solo en una reina del cine rumbero, sino en un ícono de la sensualidad desafiante. Sin embargo, detrás de esa imagen mítica, Rosa ocultaba un mundo en donde la pasión tenía que disfrazarse y la verdadera libertad solo podía vivirse lejos del set y los titulares. En los camerinos y tras las bambalinas de los teatros, era notorio su vínculo constante con una reconocida escritora, mujer de mirada penetrante y humor irónico, que la acompañaba en giras y grabaciones. El círculo íntimo sabía que compartían algo más que proyectos y letras. Eran cómplices en una época en que el amor entre mujeres era considerado una afrenta. Rosa nunca alimentó los rumores, pero tampoco ofreció explicaciones. Sabía que en el cine de oro, la verdad era el mayor escándalo. Pese a sus éxitos, la industria le cobró caro no plegarse a los dictados del sistema. De ser la gran estrella de los años 50, fue relegada poco a poco a papeles menores. Los focos cambiaron de dirección y la prensa dejó de buscar sus declaraciones, casi como si su historia comenzara a incomodar al olvido oficial. Rosa vivió sus últimos años fiel a sí misma, apartada del circo mediático, siempre acompañada por la misma mujer que fue su refugio y alegría silenciosa. Cuando falleció, su legado artístico fue celebrado en pequeños círculos, pero la verdadera historia detrás de la reina del mambo jamás fue contada en los homenajes públicos. Fuego así, el ritmo de Rosa Carmina sigue sonando, indomable y auténtico, en las memorias que la industria nunca pudo silenciar. Miroslava. Miroslava Stern era el suspiro extranjero incrustado en el alma del cine mexicano. Refugiada checoslovaca, dueña de una belleza melancólica y una mente inquieta, llenaba la pantalla con una elegancia y misterio que cautivaban a todos. Pero su tristeza nunca fue solo fotográfica, la acompañó hasta un final trágico, cubierto de silencios y verdades que la industria prefirió destruir. Se tejieron leyendas sobre romances imposibles con galanes famosos, toreros y productores, pero tras su muerte en 1955, las piezas del verdadero dolor comenzaron a emerger. Entre sus pertenencias, un sobre oculto, cartas íntimas escritas con puño y letra, dirigidas no a los galanes del mito, sino a una actriz amiga, a una mujer. Fotografías privadas, un retrato protegido como si fuera lo único verdadero entre tanta máscara mediática. Las cartas fueron destruidas por orden directa de alguien con poder, decidido a borrar para siempre la última verdad de Miroslava. Quienes la conocieron hablan de una complicidad secreta, miradas de confianza y caricias a escondidas. Su gran amor nunca fue admitido, ni siquiera después de morir. Así, la industria romantizó su muerte y la presentó como tragedia por amores imposibles con hombres. Pero detrás de los archivos, la historia que se repite es otra. Su pérdida real fue una mujer amada y silenciada, el secreto prohibido que ni la muerte logró revelar completamente. Fuego Miroslava Stern murió joven, hermosa y traicionada por quienes dictaron que la verdad debía ser arrancada antes de sobrevivir a su nombre. Su pena no fue inventada, sino el eco de un amor censurado que la industria jamás perdonó. María Antonieta Pons. María Antonieta Pons fue el misterio cubano que sedujo a México bailando en las sombras de la censura. Su rostro marcó una era en el cine rumbero,
y su talento le abrió puertas que solo conocieron las divas audaces. Sin embargo, su verdadera historia, como la de tantas de su generación, rara vez fue contada sin el filtro de los intereses ajenos. En los foros y rodajes, siempre encontraba refugio en una bailarina de teatro musical, discreta y talentosa, que compartía ensayos, viajes y esperas en los pasillos. Nadie indagaba demasiado, pero quienes vivían cerca del escenario sabían que el vínculo entre ambas trascendía lo artístico. La industria pedía sumisión y sonrisa agradecida, pero María Antonieta prefirió la firmeza y la reserva, a pesar del costo que esto implicaba. A medida que la sospecha crecía, las revistas dejaron de pedir entrevistas y los papeles grandes desaparecieron sin explicación. La soledad de su último periodo profesional era aparente solo desde fuera. Quienes la conocieron saben que jamás fue realmente solitaria, sino fiel a una compañera invisible para las cámaras. María Antonieta Pons afrontó el castigo habitual del olvido, pero nunca permitió que la hipocresía definiera su esencia. Vivió y amó con serenidad, dejando una lección incómoda a una industria obsesionada con la apariencia. La verdadera elegancia yace en no ceder ante la mentira y en mantener la dignidad frente al silencio impuesto. Fuego, ¿estás listo para conocer los secretos tras la leyenda de Sara García? Sara García. Sara García será recordada eternamente como la abuelita de México, pero su vida nunca fue tan dócil ni simple como la figura que inmortalizó en la pantalla. Detrás de su carisma y de esa sonrisa maternal, existía una mujer de carácter indomable, reservada y ferozmente protectora de su intimidad. En los sets, Sara se rodeaba de una maquillista silenciosa, que la acompañó durante 3 décadas, compartiendo viajes, rutinas y casi todos los días de su adultez. Nunca fue vista en fiestas ni protagonizó escándalos. Prefería los cafés discretos y las largas conversaciones a puertas cerradas. Las especulaciones siempre le rodearon, pero la prensa jamás pudo captar una declaración directa ni un desliz romántico. Lo que no sabían los medios es que Sara y su compañera formaron un pacto casi blindado. Eran inseparables, una unión tan fuerte y natural que muchos en el gremio reconocían en voz baja como una historia de amor a la mexicana, profunda, discreta y eterna. Sara nunca negó ni afirmó nada, solo respondía que el corazón guarda secretos que la fama no debe tocar. Cuando la industria empezó a relegarla, nadie supo el verdadero motivo, y se creó la leyenda de que su ciclo había terminado por la edad. La realidad era que su independencia y vida privada resultaban incómodas para los productores, que preferían historias de ensueño y sumisión. Sara resistió hasta el final, acompañada siempre por esa misma mujer que la cuidó, celebró sus triunfos y la despidió en la más absoluta discreción. Fuego, el legado de Sara García es el de una mujer que vivió con la dignidad de quien se niega a fingir, y cuya historia íntima sigue resonando en esos silencios que la industria nunca pudo borrar. Mapi Cortés. Mapi Cortés poseía una belleza radiante y un encanto dulce que conquistó de inmediato al cine mexicano. Nacida en Puerto Rico y formada en la dureza de los escenarios caribeños, llegó a México como una revelación de frescura, alegría y carisma. Pero tras esa sonrisa impecable, la actriz ocultaba una vida ajena al molde que la industria pretendía imponerle. En los estudios era habitual verla siempre en compañía de una bailarina de teatro musical, con quien compartía ensayos, viajes y largas jornadas tras bambalinas. Oficialmente era solo su amiga, pero quienes convivieron con ella sabían que había entre ambas un vínculo profundo. Lo mantuvieron con serenidad, sin escándalos y sin necesidad de explicaciones. La industria, obsesionada con la apariencia y la dulzura dócil, pronto comenzó a notar ese cariño, y a partir de entonces los papeles grandes se fueron evaporando. Mapi intentó refugiarse en la televisión, pero los rumores bastaron para marginarla poco a poco. Los últimos años de su vida transcurrieron rodeada de un pequeño grupo de amigos y la misma mujer que la acompañó en todo momento. Cuando falleció, los medios omitieron mencionar a su compañera, la presentaron como soltera y reservada, ignorando toda la historia real. Mapi Cortés no fue una mujer solitaria, sino alguien que eligió la dignidad y la autenticidad en una época que no lo permitía públicamente. Su legado es incómodo pero luminoso: resistir el silencio sin renunciar a la verdad. Marga López. La segunda historia prohibida de Marga López se teje en los corredores del respeto profesional, donde el talento a veces incomoda más que la osadía. Además de ser la estrella indiscutible, Marga era conocida por desafiar la estructura, viajaba sola, elegía sus proyectos y no ofrecía explicaciones sobre su vida. Pero esta vez el relato no gira sobre una guionista en su propiedad, sino sobre su vínculo duradero con una productora teatral, con quien compartió casa, rutinas y más de 2 décadas de complicidad silenciosa. Ambas formaron un tándem creativo que incomodó al ambiente masculino. Marga defendía sus ideas con fiereza, y ese nexo se volvió un secreto a voces que muchos preferían evitar.
Pasó de protagonista a secundaria cuando los rumores se intensificaron. No fue la edad, ni el cansancio. La industria decidió silenciar a quien no fingía para agradar. Ni premios ni homenajes. En su funeral, las cámaras solo captaron el rostro de la mujer que la acompañó hasta el final, presentada como asistente, ignorando toda una vida compartida. Pero para quienes conocieron de cerca a Marga López, esa segunda historia es la muestra de un espíritu indomable, de una artista que eligió amar y vivir sin ceder ante el control externo. Fuego en su legado, Marga dejó la enseñanza de que la independencia tiene precio, pero el amor auténtico nunca puede ser borrado por el olvido oficial. Rita Macedo. Rita Macedo fue la actriz que deslumbró por su elegancia y presencia, una mujer de mirada profunda e inteligencia brillante, capaz de transformar cualquier personaje en una obra propia. Pero su mayor hazaña fue vivir con dignidad en un entorno que la adoraba en público y la marginaba en privado. En los años dorados de su carrera, Rita construyó un lazo irrompible con una escritora mexicana, quien la acompañó a conferencias, festivales y giras internacionales. A diferencia de otras historias, su vínculo fue casi público, envuelto en rumores pero nunca en escándalo. La prensa prefería ignorar las imágenes recurrentes, juntas en estrenos, juntas en celebraciones, juntas en el exilio discreto de las últimas décadas. La industria castigó su autenticidad relegándola a papeles menos visibles. La presentaba como la figura de carácter, la madre fuerte, pero nunca volvió a ser la protagonista. Rita resistió, escribiendo, colaborando y manteniendo intacto su círculo íntimo frente al olvido mediático. Murió sin homenajes amplios, sostenida por la misma mujer que le dio paz, inspiración y refugio desde los días de gloria hasta el crepúsculo de la memoria. Fuego. El legado de Rita Macedo es el de una mujer que nunca pidió permiso para pensar, amar o ser diferente, lo pagó en aislamiento, pero dejó atrás una dignidad que hoy desafía el olvido. Amparo Rivelles. Amparo Rivelles fue ejemplo de elegancia, talento y linaje legendario, una auténtica dama del teatro y cine. Española de nacimiento, México la adoptó y la convirtió en figura central de dramas intensos y melodramas sofisticados. Pero detrás de su aparente perfección y porte inquebrantable, Amparo guardó un secreto tan profundo como su mirada. Su círculo más cercano recordaba a una fotógrafa española, exiliada al igual que Amparo, siempre a su lado en rodajes, estrenos y viajes. Eran inseparables, cómplices silenciosas, compañeras lejos de los titulares y los bullicios. La complicidad era tal que quienes trabajaron con ella sabían que se trataba de una conexión más allá de lo profesional. No hubo escándalos, pero sí un aislamiento progresivo. Los rumores en la industria mexicana crecieron, y Amparo fue apartada de los grandes papeles, acusada de ser fría o difícil, eufemismos para justificar el rechazo a quien no se acomodó a las convenciones. Decidió regresar a España, cansada de la hipocresía, pero ya nada fue igual. Su pasado mexicano la persiguió y los productores europeos la miraban diferente. Los años de teatro fueron discretos, aunque la profesionalidad y la lealtad de su compañera nunca la abandonaron. Cuando Amparo Rivelles murió en 2013, solo recordaron sus películas y premios. La mujer que estuvo a su lado durante más de 30 años quedó fuera de los homenajes y obituarios, como si nunca hubiese existido. Fuego en vida interpretó a mujeres fuertes y apasionadas, pero la suya fue también una historia de dignidad ante la soledad forzada por un sistema que nunca aceptó su verdad. Amparo vivió y amó sabiendo que la libertad tenía precio, pero la pagó de pie, sin esconderse ni someterse. Dolores del Río. Dolores del Río fue la diva absoluta, el rostro internacional que cruzó fronteras, deslumbrando a Hollywood y a México por igual con una presencia ancestral y una elegancia inalcanzable. Pero la historia que se narra en biografías y homenajes es solo una parte. Tras las luces y los premios, Dolores trazó una vida marcada por silencios, audacias y un amor que desafió la moral de su tiempo. De vuelta a México tras su etapa en Estados Unidos, Dolores cultivó una amistad profunda con una artista plástica. Viajaban juntas por Europa, compartían casa, proyectos, confidencias y un lenguaje íntimo que nadie más descifraba. La prensa, celosa de su aura, nunca se atrevió a mencionar ese vínculo en público. El mundo solo veía la estatua, no el corazón. A pesar de los reconocimientos, la industria se convirtió en su juez más severo. Los papeles idílicos se alternaban con temporadas de ostracismo inexplicable, y siempre, detrás de cada ausencia, el mismo rumor. Dolores no respondía a las reglas, ni a los galanes, ni a la presión por fingir una vida aceptable para los cronistas. El precio de la libertad fue el aislamiento, pero jamás la derrota. Al morir en 1983, millones de mexicanos lloraron a su estrella más grande. Pero la mujer que la acompañó hasta el último suspiro no fue nombrada en los reportajes ni en los obituarios. La historia oficial despidió a Dolores del Río como soltera, reservada y aristocrática.
La verdad quedó guardada en las cartas, los retratos y las memorias que aún sobreviven lejos del foco mediático. Hoy, tu pantalla fue testigo de secretos prohibidos, de vidas tejidas con dignidad y valentía donde debía haber sumisión. El cine de oro ocultó historias de amor, coraje y autenticidad, pero aquí las hemos desenterrado, para que ningún silencio sea infinito. Cada mujer que conociste hoy desafió el tiempo y su propio miedo. Si este viaje te tocó el alma, comenta, dale like y suscríbete a Archivo Extra. Aquí recordamos lo que el tiempo, la industria y la hipocresía intentaron borrar. Porque estas historias importan. Porque en cada sombra y cada brillo, hay una verdad que merece justicia.